verdad no, eso es lo mismo que le pedí en su principio. Cuando tengan preguntas para hacerme, escríbanme personalmente, no en el grupo, porque por ahí en el grupo Ah, hablan de otras cosas y demás y no lo estoy siguiendo realmente. ok. No, mi Eh, pregunta era, sí, ¿cómo tomo el periodo medio de cobranza en el ejercicio 30? No sé si lo bien. podemos ver o no. Sí, lo vamos a ver, pero es un tema de presupuestación. Vamos a terminar este tema y avanzamos con las preguntas de presupuestación. Ah, vale, gracias. ¿Sí? Bien, entonces, no sé si están viendo ahí el enunciado del punto 3, perdón, del enunciado del ejercicio 13, donde habíamos visto el punto 1, que implicaba calcular el BAN y la TIR, el BAN a tasa 0, tasa del 10 y tasa del 20%. ¿Profe, Y está presentando algo? Porque no se ve. sí, a ver, voy de vuelta. La guía. Sí, ahí lo están viendo. Ah, claro, puse dejar de compartir en vez de ocultar. ¿Ahí lo están viendo bien? Sí, Sí, profe. profe, ahora sí. Perfecto. Bueno, entonces nos habíamos quedado en este último punto, que era el punto número 3, que me pedía calcular, o sea, en verdad me dice, un amigo suyo tiene la posibilidad de llevar a cabo dos proyectos mutuamente excluyentes, que al cabo de un año generan un solo flujo de caja, o sea, hace una inversión y al año recibe un retorno. Las características más relevantes de cada proyecto son las siguientes. Tengo un proyecto A que sé que la inversión es de 1.000.000 de pesos y un proyecto B que sé que la inversión es de 500.000 pesos. Y a su vez me da como dato, dice, el proyecto A tiene un BAN de 50.000 pesos y el proyecto B tiene una TIR del 15%. ¿Qué proyecto le aconsejaría elegir y por qué? Explique su respuesta suponiendo que el costo de oportunidad es del 10%. O sea, acá nos está planteando un ejercicio más de incógnitas matemáticas, pero que necesitamos manejar unos conceptos de finanzas de empresa como para poder resolverlo. ¿Sí? Paso a compartir las soluciones. La solución que van a encontrar va a ser más parecida a esta, pero lo esquematicé así para que me resulte más fácil explicarlo. ¿Sí? Como me dice el enunciado, yo tengo un proyecto A y un proyecto B. En ambos proyectos sé la inversión y lo que no sé es el flujo que genera. Yo no sé qué retorno genera este proyecto, ni el proyecto A ni el proyecto B. Solo sé que el proyecto A me implica una inversión de 1.000.000 de pesos y que el proyecto B me implica una inversión de 500.000 pesos. Ahora, para yo saber qué flujo me genera, me da otros datos. En el proyecto A, por ejemplo, me dice que el BAN a una tasa del 10% es de 50.000 pesos. Entonces yo sabiendo ese dato puedo sacar el flujo neto de fondo que generan haciendo la fórmula de BAN y poniendo en el lugar del BAN el valor de 50.000 pesos, en lugar de la inversión el monto de 1.000.000 de pesos, que es la inversión del proyecto A, flujo neto de fondo sería mi incógnita y todo eso dividido 1,10. O sea, yo sé que si actualizo al 10% este flujo de fondo que vendría a ser mi incógnita, dado una inversión inicial de 1.000.000 de pesos, me genera un BAN de 50.000 pesos. Es lo que nos dice el enunciado del ejercicio. A partir de ahí no tenemos que hacer más que hacer pasaje de términos para ir deduciendo el flujo neto de fondos. Pasamos sumando el 1.000.000 de pesos en primer término, luego pasamos multiplicando el 1,10, que sería 1 más la tasa de descuento, y llegamos que el flujo neto de fondos del proyecto A es de 1.155.000 pesos. ¿Sí? Y si lo pensamos más profundamente, ya tenemos toda la información como para poder responder o desde un punto de vista nuestra incógnita, porque nosotros lo que nos pregunta el ejercicio es qué proyecto me conviene hacer, si el A o el B. Yo sé que el proyecto A tengo un BAN de 500.000 pesos, pero no tengo el BAN del proyecto B. Lo que me dice el proyecto B es que tengo una TIR del 15%. Pero yo sabiendo el flujo neto de fondos del proyecto A, puedo sacar la TIR del proyecto B. ¿Por qué? Porque yo sé que la TIR es la tasa que hace el BAN igual a 0. Entonces, aplico la fórmula de BAN, donde iría el BAN pongo un valor a 0 y donde iría la tasa de descuento pongo mi incógnita, que en este caso sería la TIR. Es decir, si yo puedo hallar la tasa que me hace un BAN igual a 0, puedo hallar mi TIR. ¿Sí? Entonces planteo la fórmula de esta forma. BAN igual a 0, menos inversión inicial de 1.000.000 de pesos, más el flujo neto de fondos que hallamos hace un ratito de 1.155.000 pesos, y todo eso lo tengo que actualizar a la tasa TIR, que justamente hace mi BAN 0. Una vez que tengo planteada la incógnita así, tengo que pasar a hacer
pasaje de términos. El millón de pesos que estaba restando pasa sumando, luego pasamos dividiendo el millón de pesos y multiplicando el 1 más TIR, y finalmente de esta ecuación la restamos menos 1 para hallar la TIR del 15,5%. ¿Qué vemos acá? El proyecto A tiene una TIR del 5,5% y el proyecto B, por lo que me dice el enunciado, tiene una TIR del 15%. Entonces, ya podemos decir que, por lo que es el criterio de la TIR, me conviene el proyecto A, porque tiene una TIR mayor que el proyecto B. Tiene una TIR del 15,5% cuando la TIR del proyecto B era del 15%. ¿Sí? Por favor, si no se entiende algo, me detienen, me lo dicen. Esto, como decía, es más entender las fórmulas y hacer algunos pasajes de términos, pero no tiene mayores complicaciones. Podríamos terminar el análisis acá diciendo que el proyecto A es más conveniente que el proyecto B porque tiene una TIR mayor, pero podemos también a su vez profundizarla más y poder respaldar esta recomendación bajo el criterio del BAN. ¿Cómo? Sacando el BAN del proyecto B, ¿sí? El proyecto B me decía que tenía una inversión de 500.000 pesos. No sabemos el flujo de fondo del proyecto B, pero sí sabemos que tiene una TIR del 15%. ¿Sí? Entonces, si yo sé que la TIR es la tasa que hace que mi BAN sea igual a 0, tengo que aplicar la fórmula de BAN suponiendo un BAN igual a 0, suponiendo la TIR del 15% que me dice el mismo enunciado y planteando como incógnita el flujo neto de fondos. Así armo BAN igual a 0, menos 500.000 pesos que la inversión, que es la inversión, más el flujo neto de fondos, que vendría a ser la incógnita, todo esto dividido 1 más la tasa TIR, ¿sí? Que es del 15% en este caso. Hago pasaje de términos y llego a que el flujo neto de fondos del proyecto B es igual a 575.000 pesos. Y una vez que tengo el flujo neto de fondos de 575.000 pesos, que sé que la inversión inicial es de 500.000 pesos, y sé que la tasa de descuento del 10%, puedo sacar el BAN tranquilamente, haciendo inversión inicial más flujo neto de fondos, dividido 1,10, pues lo tengo que actualizar un periodo, y saco que el BAN del proyecto B es igual a 22.727,27 pesos. Y si lo comparo contra el BAN del proyecto A, que era de 50.000 pesos, veo que también me conviene el proyecto A bajo el criterio del BAN. O sea, concretamente podemos estar súper seguros que nos conviene el proyecto A sobre el B. ¿Por qué? Porque el BAN es superior, o sea, el BAN del proyecto A es mayor que el proyecto B. Y por otro lado, porque la TIR del proyecto A también es superior a la TIR del proyecto B. La TIR del proyecto A es 15,5 y la TIR del proyecto B es del 15%. Esa sería la solución del último punto de este ejercicio. No recuerdo si lo que sería la tasa de Fisher lo llegamos a ver. No es que no lo recuerdo, recuerdo que lo vimos muy por arriba a lo que sería la zona de divergencia y zona de convergencia. Por qué el BAN y la TIR daban resultados diferentes en un principio y a partir de cuándo darían el mismo resultado. ¿Eso se entendió? Vuelvo acá por si alguien me quiere escribir en el chat. ¿Alguna duda con este ejercicio? Profe, Sí, le consulto justamente sobre ese tema. bien. Nosotros llegamos a la tasa del 22,80, creo que era 22,47. ¿La tasa de Fisher? Sí, Sí, era una tasa del 22,8. lo que le quiero consultar es, o sea, cuando nosotros pasamos el 22,8, estamos en la zona de convergencia. Exacto. Donde el Pero, BAN... Sí, te escucho. claro, o sea, mi duda es ahí, para interpretar cuál sería el proyecto que elegimos. ¿Es el B? Siempre ante la duda, guíate por el BAN, porque la TIR tiene una serie de inconsistencias que la vamos a ver más adelante. Entonces, cuando estás en la zona de divergencia, que el BAN te dice que te conviene una cosa y la TIR te dice que te conviene otra, es recomendable guiarse por el criterio del BAN. Sí, o sea, acá en este caso siempre combino el proyecto A, porque es el que mayor BAN genera, dada esta tasa de descuento. Ahora, cuando yo le empiezo a exigir más
a mi proyecto y le pido una tasa de descuento mayor, me va a empezar, a ver, le voy a pedir una tasa de descuento mayor a tal punto de superar la tasa de Fisher y ahí sí ya me conviene el proyecto B. Claro, eso es lo que no estaría entendiendo bien. O sea, el hecho de que en la situación inicial te convenga el proyecto A está dado porque vos al proyecto A le estás exigiendo un 16% de rentabilidad. O sea, le estás pidiendo que pague la inversión inicial, que pague su gasto operativo y aparte te deje un 16%. Vos confirmás eso con el criterio del BAN, ¿sí? Ahora, si vos sacás la TIR, si analizás el método o sea, si analizás el proyecto desde la TIR, vas a ver que según la TIR te conviene el proyecto B, ¿sí? Cosa que no termina de ser representativa, ¿por qué? Porque la TIR tiene una serie de supuestos. Por ejemplo, de que los excedentes de fondos, vos los podés... Sí, sí. O sea, para no quitarle tiempo nomás, Sí. vimos eso en Financiera. Lo que no me queda claro es por qué en la zona de convergencia se inclina por el B. Yo pensé que iba a seguir dando el A, solo que esta vez por el criterio de la TIR también iba a dar el A. Eso interpreté yo, pero no. Está muy buena la pregunta, porque me saca también de lo que sería la explicación de la tasa de Fisher y demás. O sea, ¿por qué? Por cómo están conformados los flujos. Vos fíjate que en todos los casos, o en ambos casos, se acumulan flujos del orden de los 180, 190 mil pesos de retorno. Pero ¿qué pasa en el proyecto A versus el proyecto B? Los flujos más importantes se materializan más sobre el final del horizonte de planeamiento. Sí. Entonces eso hace que vos, a medida que le exijas más tasa de descuento, el peso relativo de estos flujos va a tener menos incidencia. O sea, va a empezar a tener más incidencia el hecho de que el proyecto genere retornos al final del horizonte de planeamiento. Cuando yo le doy más preponderancia o pondero más el valor tiempo-dinero, aplicando una tasa de descuento más alta, empieza a hacer de que Claro, la tasa entonces tendría mayor efecto sobre los 90 que sobre los 60 en ese caso. Exacto. Y el hecho de que vos en el proyecto A tengas un retorno rápido de 60% del año 1, cuando el proyecto B, claro. cuando el proyecto A te da solo 40 del año 1, el proyecto B ya te está dando 60. Entonces, es como que empieza a tomar más preponderancia de cómo están conformados los flujos. No es que siempre te va a dar lo mismo. Claro, ahí me va cerrando mejor. Bien, o sea, lo que te dice la tasa de Fisher y la zona de convergencia y divergencia es a partir de qué tasa el BAN y la TIR te van a decir lo mismo. Lo cual no quiere decir de que cualquier sea la tasa de descuento que utilices, te va a convenir el proyecto A o B. Siempre la conveniencia de un proyecto va a estar atada al cuánto yo le exijo a ese proyecto. Si yo le exijo una mayor tasa, y va a tomar más importancia los proyectos que tengan un retorno rápido. Ahora, si yo le exijo una menor tasa y viceversa, va a tener menos importancia cuál es el valor tiempo-dinero, sino cuánto se acumula realmente. A ver, si lo veo acá, nosotros, fíjate, el proyecto A me acumulan retornos 190.000, versus el proyecto B que me acumula 180, o sea, en términos nominales me devuelve más plata el proyecto A. Por eso a un escenario de tasa baja me conviene el proyecto A. Ahora, cuando yo le empiezo a dar más importancia al valor tiempo-dinero y le exijo una tasa más alta, ya deja de tener tanta importancia cuánto me acumulan retornos, sino cuándo se generan esos retornos. Y empieza a tener más importancia, por más de que el proyecto B me dé un menor retorno en términos nominales, en cuestión de tiempo lo recupero más rápido. Entonces me empieza a convenir el proyecto B a medida que más exijo en tasa de interés al análisis. ¿Está? Bien. Muchas gracias por la pregunta, Daniel. Muy, muy buena. ¿Alguna otra pregunta con esto? Perdón, yo recién acabo de llegar a mi casa. ¿Hasta qué punto entra en el parcial? ¿Hasta qué trabajo práctico? No lo sé, no lo voy a hacer hasta mañana. Digo esto porque tal vez la tercera vez que lo estoy diciendo. Perdón. Recién, en serio que recién nomás salí de mi trabajo. No. Lo voy a saber mañana porque va a depender de hasta dónde se llegue hoy. Bien.
La Bien. mayoría de Otra los pregunta. profesores daba el 13 hoy. ¿Cómo? La mayoría de los profesores daba el 13 hoy, así que ese capaz que sea el último. Y es probable. Y nosotros Profe, ya- ¿le puedo preguntar algo con respecto a lo que le acaba de decir a Dani? Sí, sí, sí. Entonces, eso quiere decir que en la zona de convergencia no siempre van a coincidir el No, proyecto que... en la zona de convergencia, lo que te dice la zona de divergencia y convergencia es que en una zona el van te dice que te conviene una cosa y la TIR te dice que te conviene otra. Esa es la zona de divergencia. Y en la zona de convergencia, lo que va a pasar es que tanto el van como la TIR te van a indicar que te conviene el mismo proyecto. Para vos tomar la decisión de qué proyecto te conviene realizar, lo recomendable es que te apoyes, si yo te tengo que dar un consejo, es que te apoyes en el criterio del van. Entonces, dependiendo de si estás analizando, por ejemplo, este mismo proyecto a una tasa baja y te va a convenir el proyecto A, pero a una tasa más alta te va a convenir el proyecto B. No, en verdad no sé si iba ahí la pregunta, si es ahí lo que me estabas consultando, o si la idea es, una vez que yo supero el 22,8, me va a convenir el proyecto B por el criterio del van. ¿Va por ahí la pregunta? Claro, no, o sea, mi pregunta era cuando supera ese, o sea, 22, ay, lo veo ahí, coma Sí. 8, en los dos criterios te van a recomendar el mismo proyecto. Exacto, eso es lo que te está Ok. marcando la zona de convergencia. Ok. Bien. Bueno, ¿alguna otra duda con esto? ¿Cómo calcular la TIR y esas cuestiones? ¿Puede explicar lo de la tasa de Fisher, por favor? Bien, hacia grandes rasgos. Sí, profe. Bien. La tasa de Fisher a mí me viene a marcar, se quiere, cuál es el punto de la tasa de descuento, cuál es el valor de la tasa de descuento, que va a hacer que el criterio del van y el criterio de la TIR me arrojen el mismo resultado, ¿sí? Eso en términos conceptuales. ¿Qué implica la tasa de Fisher? Es la tasa de descuento a partir de la cual el criterio del van y la TIR me van a arrojar un mismo resultado. Lo cual implica que a una tasa de descuento inferior a la tasa de Fisher voy a tener resultados diferentes analizando un mismo proyecto por el van o con la TIR, o bajo el criterio de la TIR, cosa que vemos en este mismo ejercicio, porque veíamos que la tasa de Fisher estaba en un 22,8, nosotros analizábamos el proyecto a un 16% y veíamos que según el criterio del van me conviene el van, pero según el criterio de la TIR, según el criterio del van me conviene el proyecto A, pero según el criterio de la TIR me conviene el proyecto B. ¿Por qué se da esto? Porque estamos en la zona de divergencia, porque estamos analizando el proyecto o estamos sacando el van del proyecto a una tasa menor que la tasa de Fisher. Ahora, matemáticamente, ¿cómo hacemos para sacar la tasa de Fisher? Sacando el van del proyecto incremental, ¿sí? Acá lo había marcado más abajo, como para que quede más prolijo, digamos. Perdón, sacando el van no, sacando la TIR del proyecto incremental, ¿sí? ¿Cómo sabemos la tasa de Fisher? Haciendo la TIR del proyecto incremental. Para eso, tenemos que primero calcular el flujo incremental, haciendo el flujo de A menos B, o puede ser B menos A también, ¿sí? Yo A menos B, lo cual comparo flujo A menos flujo B, o sea, menos 100 menos 100, menos por menos más, me quedan 0. 40 menos 60, menos 20. 60 menos 60, 0. 90 menos 60, 30. Con esto tengo el flujo del proyecto A menos B. Entonces, como sabíamos, la tasa de Fisher va a estar determinada por la TIR de este proyecto incremental A menos B. ¿Cómo sacamos la TIR? Por aproximaciones sucesivas. Podemos, para lo cual tenemos que encontrar una tasa de descuento que me genera un van positivo y una tasa de descuento que me genera un van negativo. Acá hizo el cálculo del van a una tasa del 16%, que esto también se lo digo como dato. Yo puedo calcular el van a la tasa del 16% o hacer van del proyecto A al 16% menos van del proyecto B al 16% y me va a dar ese van incremental, ¿sí?
Pero otra forma, o sea, la forma por ahí más, que más le sirva más para entender, es sacar directamente un van positivo y un van negativo apoyándonos en este flujo de fondos. Incremental A menos B, ¿sí? Si yo saco el flujo de fondos al 16% haciendo 0 menos 20 dividido 1,16 más 0 más 30 dividido 1,16 al cubo, esto me va a dar este van de 1,98, ¿sí? Y prueban una tasa mayor para tener un van negativo. Si prueban una tasa del 25%, sacan un van negativo de menos 0,64. Y una vez que tienen las dos tasas que le generan un van positivo y un van negativo, tienen que sacar la TIR como lo veníamos haciendo antes, por extrapolación. Sacando primero la diferencia entre los van, positivo y negativo, la cual está en 2,6184, y la diferencia de tasa, cuánto hay entre un 25 y un 16%, un 0,09%. A partir de ahí eligen si quieren sacar la TIR por el límite superior o inferior. En este caso lo saca por el límite superior, es decir, parte de la tasa que genera un van negativo y la retrotrae hacia la TIR. Para sacar este intervalo de cuánto tiene que retrotraer esa tasa, hace esta regla de 3 simple. Van negativo por diferencia de tasa dividido diferencia de van, ¿sí? En este caso sería 4,6047 por 0,24 dividido 39,4181. Eso me da el intervalo que hay entre la tasa que me generó un van negativo y la TIR. Como justamente es la tasa que me generó un van negativo, por ende es una tasa muy alta, tengo que disminuirla por este intervalo. ¿Cómo? Haciendo la tasa que me generó un van negativo, en este caso un 40%, menos el intervalo de 0,0284015. Eso me da una... Perdón, estoy en otro dato, perdón. Estaba analizando el proyecto B en vez de analizar el proyecto incremental. Como decíamos, para sacar el intervalo, tengo que hacer la tasa, el van negativo, en este caso menos 0,64, por la diferencia de tasa, por 0,09, dividido la diferencia de van, que es 2,6184. Con eso saco el intervalo que hay entre la tasa que me generó el van negativo, del 25%, y la TIR. Como justamente la tasa que me generó el van negativo es la más alta, tengo que disminuirla por este intervalo. Por eso hago 0,25 menos 0,0219986. Llego así a la TIR incremental o la TIR del proyecto A menos B de 22,8. Que como sabíamos va a ser la tasa de Fisher. Que conceptualmente, ¿qué era la tasa de Fisher? Es la tasa de descuento a partir de la cual el criterio del van y el criterio de la TIR me van a hacer llegar a las mismas conclusiones, ¿sí? Es decir, si yo analizo el proyecto a una tasa de descuento superior al 22,8%, el criterio del van y el criterio de la TIR me van a marcar lo mismo. Si repaso los criterios, yo sabía que por el criterio de la TIR me convenía el proyecto B. Tiene una TIR mayor del 36% contra un 34% del proyecto A. Vamos a ver qué pasa sacando una tasa menor que el 22 y superior al 22. Menor al 22%, un 10%, por ejemplo, yo veo que el van del proyecto A es del 53,57 y el van del proyecto B es 49,21. Me conviene el proyecto A diferencia de lo que me marcaba la TIR. ¿Por qué se da esto? Porque estoy utilizando una tasa del 10% que está por debajo de mi tasa de Fisher. Ahora, si yo tomo una tasa de descuento superior a la tasa de Fisher, tomemos un 30%, y saco el van, veo que el van del proyecto A es 7,24 y el van del proyecto B es de 8,97. Por ende, me conviene el proyecto B. ¿Por qué se da esto? Porque estoy utilizando una tasa de descuento del 30%, que es superior a la tasa de Fisher. Por ende, voy a llegar al mismo resultado que el que llegaría con la TIR. ¿Se entendió ahí más o menos? Sí, profe, gracias. Perfecto. Otra consulta al Bien. parcial, profesor, puede ser. Primero, ¿se rinde puño y letra, así tenemos que escribir, o hacemos un Excel, esas cosas? Me río, Sandra, porque, no, a ver, no, son cosas que no sé, o sea, te puedo decir lo que sé. Hasta ahora siempre se rindió así, pero para el miércoles vamos a tener esas definiciones. El miércoles, que es la clase de repaso, vamos a tener concreto cómo es la modalidad para justamente informarles. Hasta ahora y desde el año pasado se viene rindiendo así. Ustedes tienen hasta un cierto horario para ver fotos de las soluciones a puño y letra. Bien. Pero porque el rayado te lleva tiempo, o sea, qué sé yo, pregunto por la duda, porque, por ejemplo, el año pasado en impuestos
primero nos mandaban el rayado a las 1 de la tarde, así para que los chicos impriman y que tengan como un rayado genérico, porque te lleva tiempo, en serio que te lleva tiempo, parece que no, pero te lleva tiempo. Esas cositas vamos a verla el miércoles, donde tenga más certeza, porque, o sea, no tengo nada que me diga que no va a ser como viene siendo siempre, pero nada tampoco me confirme que va a ser así. Entonces... ok, súper. Ahora, otra consulta, ¿a qué hora es? ¿Y cuánto dura? Todas esas cosas quiero saber. El miércoles. No tenemos información de eso. No sé todavía eso. Bien. Concentremos por ahora en las preguntas de los ejercicios. Sí. Disculpe, profe, estamos un poco ansiosos. Sí, es normal. Que yo en su lugar también querría saber eso y por eso le soy claro, no sé, no quiero tampoco generar expectativas sobre algo que, no sé, puedo decirle sí, el parcial va a ser igual que siempre y mañana me dicen que no y bueno, no tengo la certeza. Bien, bueno, para aclarar, nomás ya de ir sabiendo más o menos, qué sé yo, cosas. Bien, gracias. Bien. Si no tienen dudas sobre esto, había 2 alumnos que me hicieron unas preguntas de presupuesto, de ejercicios complementarios. Si les parece, veamos eso y después yo quería avanzar un poco con el ejercicio 14, pero porque el ejercicio 14 más que nada repasa estos conceptos de BAN, de TIR, y es como seguir ahondando sobre estos temas, digamos. Pero si les parece, antes de ir con esto, voy a responder las preguntas que me hicieron los compañeros de presupuestación. Puntualmente avanzo primero con la pregunta de Facundo, que acá tengo que hacer alguna... sí, Liliana. Profe, al final es como que no me quedó claro, Sí. y porque hicimos el tema del cálculo de la tasa de Fisher, y al final, ¿cómo vemos, ¿verdad? Tomamos la decisión entonces en base al BAN, o al BAN. Como más o menos con lo que entendí, o cómo tomaría la decisión, porque ahí la respuesta o la conclusión no me quedó claro, digamos. Perfecto. Para eso está buenísimo y por ahí creo que puede ser más esclarecedor si partimos de la pregunta, ¿sí? La pregunta en el punto número 2 me decía calcular el BAN de cada proyecto para la tasa del 16%. Determinar la TIR de ambos proyectos e indicarla en un gráfico. ¿Cuál de estas inversiones es más conveniente? Yo tengo que entender que me pide determinar la conveniencia de una inversión de acuerdo a una tasa de descuento del 16%. Entonces, para una tasa de descuento del 16%, a mí me conviene el proyecto A, ¿sí? Y si tengo que fundamentar más la respuesta, puedo decir de que si calculo el BAN a la tasa del 16%, llega a un BAN positivo, que como sabemos, eso implica que se devuelve la inversión, se pagan los gastos operativos y gana una tasa del 16%. Ahora, si veo el criterio de la TIR, también me marca que el proyecto A es positivo porque es mayor, o sea, tengo una TIR superior a la tasa de descuento que estoy utilizando. ¿Y por qué me conviene el proyecto A sobre el proyecto B? Porque el proyecto, o sea, lo único que tiene a favor el proyecto B es que tiene una TIR superior. Pero si yo tengo que elegir entre el criterio del BAN y el criterio de la TIR, me conviene el criterio del BAN porque no tiene las inconsistencias que tiene el criterio de la TIR. Como por ejemplo, que supone que los fondos generados por el proyecto se reinvierten a la misma tasa TIR. Donde eso no es muy habitual porque yo generalmente hago proyectos que me rindan más de lo que ya estoy haciendo. Para tomar rendimientos como los que yo tengo, sigo invirtiendo en lo que ya estoy haciendo. No sé si me explico. Pero para no irme por las ramas, si quiero una respuesta más concreta, ante la duda, si vos estás en la zona de divergencia y el criterio del BAN te dice que te conviene el proyecto A y el criterio de la TIR te dice que te conviene el proyecto B, como en este caso, toma el criterio del BAN, porque el BAN tiene menos inconsistencias que la TIR como criterio de evaluación. Bueno, profe, ahí más o menos me cerró, porque como que no estaba entendiendo. Perfecto. Cómo cerrar la conclusión de ese punto, para qué me servía, pero ahora sí, bien, gracias. Perfecto. Y lo que te sirve la tasa de Fisher es saber, bueno, a partir de cuándo me empieza a convenir el proyecto B. Hoy en día, un proyecto puede ser no rentable
pero no sé si cambio la tasa de descuento el día de mañana sí puede serlo. O por ahí hoy me puede convenir el proyecto A sobre el proyecto B, pero si mi proyección es que van a incrementar las tasas y que yo voy a tener una tasa de corte, una tasa de costo de oportunidad mayor en el futuro y capaz que en el futuro me convenga el proyecto B sobre el A. O sea, lo que te marca la tasa de Fisher es a partir de qué tasa de descuento no vas a tener duda de que ese es el proyecto adecuado, por así decirlo. Porque tanto el criterio del BAN como la TIR te van a marcar lo mismo. Pero utilizamos la tasa de Fisher para hacer un análisis más profundo nomás de los proyectos, no para, en este No caso. para, exacto. No para, si hoy en día tenés que responder, te conviene el proyecto A, porque claro, vos le estás pidiendo la tasa del 16%. Listo. Eso. Súper, profe, gracias. Bien, por favor. Perdón, ahora... Sí. El tema es de esto. Yo pensé que la tasa de Fisher era como para desempatar. No. Ah, entonces va a tener que explicar todo. No, pero hay algo que no me quedó claro entonces. Yo pensé que era como que, bueno, te da por el BAN, te da por la TIR, tenemos la parte de la convergencia, listo, vamos a Fisher. ¿No es así entonces? No es así. Lo que dice acá es que, claro, según el BAN te conviene el proyecto A, según la TIR te conviene el proyecto B. Vos ante esa situación siempre guiate por el BAN. Si el BAN te dice una cosa y la TIR te dice otra, bueno, no importa, la TIR tiene un montón de inconsistencias. No vamos a darle mucho artículo y nos vamos a quedar con lo que dice el BAN, que es un tipo más serio, digamos. Eso si quiere es lo que tenés que hacer en una zona de divergencia, ¿sí? Ahora, para vos hacer análisis más profundo, decir, bueno, pero ¿a partir de qué tasa de descuento dejo de estar en esta zona de divergencia y paso a estar en una zona de convergencia? Porque recuerden que todo esto son análisis proyectivos, yo estoy utilizando supuestos. Entonces puedo utilizar un supuesto que mi tasa es del 16%, pero si mi tasa de Fisher realmente está al 17%, y capaz que ahí lo dudo y cambio mi tasa y me quedo ya con el proyecto B, por ejemplo. O sea, la tasa de Fisher lo que te marca es a partir de qué tasa de descuento, tanto el BAN como la TIR te van a indicar lo mismo. ¿Se entendió, Sandra? Ahora sí. Bien. Bueno, si les parece, a ver, empecemos, porque por la hora me va a dar para desarrollar mucho el 14. Tengo 2 preguntas que quería responder de presupuestación, así que si van teniendo preguntas, vayan diciéndome y lo vamos viendo. Y si tengo tiempo, desarrollo una partecita que me gustaría decírselas desde del ejercicio 14. Bien, por favor, si hay algo que preguntar, me interrumpen y lo vemos. Primera pregunta que tengo acá es de Facundo, y acá tengo que hacer, como les decía, una suerte de fe de ratas, porque cuando expuse el tema de presupuesto, me guié en un supuesto que tiene sus inconsistencias también. Puntualmente, lo que Facundo me marcaba, y voy a ver si puedo compartir la solución. Un segundo. Lo que me marcaba era en el cuadro de fuente y usos de fondo, en el cuadro general puntualmente, que me decía que las amortizaciones tenían una disminución de saldo y los bienes de uso tenían un incremento de saldo, y en esos casos uno estaba como fuente y otro estaba como uso. Las amortizaciones no seguían la suerte de los bienes de uso, como lo vimos acá en clase. Lo cierto es que no siempre las amortizaciones siguen la suerte del saldo de bienes de uso, y acá está la fe de ratas que le digo. Las amortizaciones ustedes la tienen que analizar en el estado de fuente de uso de fondo general por la variación del saldo de la cuenta, ¿sí? Que lo que suele ocurrir es que, o lo que ocurrió puntualmente en este ejercicio número 2 que vimos en clase, es que esa variación del saldo de la cuenta siguió la misma suerte que bienes de uso. No sé si están viendo ahí la solución 2 de presupuesto. Sí, profe. Bien. Si nosotros analizamos qué pasó acá en bienes de uso y amortizaciones, vemos que bienes de uso antes estaban 150.000 pesos y después pasó a 170.000 pesos. Es decir, tuvo un incremento de 20.000 pesos, ¿sí? Como sabíamos, un incremento de un activo iba a ser un uso y estaba categorizado como un uso, ¿sí? Ahora vemos qué pasó con las amortizaciones.
que yo en su momento había dicho, bueno, las amortizaciones como son regularizadoras de activos, si es una regularizadora del saldo de bienes de uso, entonces sigue la misma suerte que la cuenta de bien de uso. Eso no es así. Lo que tenemos que hacer en las amortizaciones acumuladas, en el cuadro general, es el único supuesto que voy a replantear, porque lo otro es correcto, digamos, lo terminé de verificar también, digamos. Pero bueno, lo que quería aclarar acá es que en las amortizaciones tengo que hacer el mismo análisis, ver cómo varió la cuenta. Tener las salvedades que es una cuenta con saldo negativo. Es decir, que si está en menos 50.000 y pasa a estar en menos 44.000 pesos, quiere decir que incrementó la cuenta. Es menos negativa, por así decirlo. Antes estaba en menos 50 y ahora estoy en menos 44.500. El saldo de la cuenta incrementó. Y por ese incremento es que es un uso. Porque es un incremento de un activo. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Sí. Bien, voy a ver. No, profe, ¿puede volver a repetir, por favor? Bien. ¿Cómo nosotros categorizamos en el estado de fuente de uso de fondos a tanto las cuentas de activo como las de pasivo? Como sabíamos, las de cuentas de activo y pasivo tenían un tratamiento especial, tenían un tratamiento, y las de patrimonio neto tenían otro tratamiento en el estado de fuente de uso de fondos a nivel general. ¿Sí? Lo que yo les vengo a marcar acá es las amortizaciones, así como todas las cuentas de activo y pasivo que analicemos, van a tener el mismo tratamiento. Tengo que ver si incrementaron, si disminuyeron, y si incrementaron, siendo una cuenta de activo, va a ser un uso. Y si disminuyeron, siendo una cuenta de activo, va a ser una fuente. ¿Sí? En este caso, ¿por qué yo digo que la cuenta de amortizaciones incrementó? Porque veníamos de amortizaciones de menos 50.000 y pasamos a amortizaciones de menos 44.500. El saldo de la cuenta tuvo un incremento, es menos negativa de lo que era el año pasado. Entonces, a raíz de ese incremento de una cuenta de activo, es que la categorizo como un uso. Ahí, más o menos. Sí, ahí está, profe. Gracias. Bien. Voy a buscar el ejemplo que me había pasado el compañero, que si podés refrescarme qué ejercicio es, ejercicio número 30. A ver, debería encontrar los complementarios. Bien, acá están viendo la solución del ejercicio 30, que ya esto también me va a servir para explicar lo que planteó la otra compañera de IVA a ingresos brutos. Bien. Nosotros vemos la diferencia, ¿están viendo el estado de fuente de uso de fondo del ejercicio número 30? Sí, profe. Bien, perfecto. Si nosotros vemos acá, me voy a concentrar solamente en lo que es bienes de uso y amortizaciones, ¿sí? Entonces, porque, a ver, me concentro en eso porque todo lo otro sigue la misma suerte de lo que veníamos viendo. Si es un incremento de un activo, una disminución de un pasivo, una disminución de un patrimonio neto, va a ser uso, y si es una disminución de un activo, un incremento de patrimonio neto, va a ser una fuente, ¿sí? Esa lógica rige para todas las cuentas de activo y de pasivo que tenga que categorizar, ¿sí? Cuando vamos a lo que es amortizaciones, tengo que seguir la misma lógica, pero contemplando que es una cuenta que parte de un saldo negativo, ¿sí? Entonces, en este caso lo mismo. Si yo parto de menos 3.600 y termino con menos 6.100, por más que nominalmente incrementó, lo que realmente pasó es que disminuyó el saldo de la cuenta. Antes estaba en 3.600 y ahora estaba en menos, antes estaba en menos 3.600 y ahora está en menos 6.100. La diferencia me implica una disminución, y por ser una disminución de un activo, lo categorizo como fuente. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Facundo, ¿quedó claro? Perfecto. Bien. Otra pregunta que me habían hecho, pero no sé si era el ejercicio número 30, el de los saldos de bienes... no, el hecho del pago de ingresos brutos y de IVA... Creo que este ejercicio es el número 31. Profe. Sí. Antes de que siga sobre el mismo tema, sí. Pero en los otros fuentes y usos,
o sea, en base a caja, en base a capital de trabajo, las amortizaciones sí siempre van como fuentes, como habíamos dicho, o eso sí. también cambia. No. Lo único que cambia es esto. Cómo Ok. toman las amortizaciones en el cuadro de uso del fondo general. En los cuadros específicos, siempre las amortizaciones van a ser una fuente y los bienes de uso van a variar de acuerdo a su variación real. O sea, haciendo el valor de origen de lo que compré menos el valor residual de lo que vendí si es que tuve operaciones de compra-venta. Si solamente compré, voy a tener un incremento por el valor de origen, y si solamente vendí, voy a tener solamente una disminución por el valor residual de lo que vendí. Gracias por la pregunta, Daniel. Me sirve para aclarar y dejar más explícito esto. O sea, perdón que me meta, en ese ejercicio, el 2, es porque justo hubo como que vendieron y compraron. Es por eso nomás, ¿no? Claro, O sea, es que al dar de baja las amortizaciones acumuladas, tuviste un incremento de una cuenta que generalmente va disminuyendo, ¿sí? O sea, claro. Pero la forma de no errarle es eso, hacer la resta, pero contemplar de que es una cuenta con saldos negativos. Entonces, lo que nominalmente acá podría ser que disminuyó de 50 a 44.500, en verdad me está implicando un incremento, porque es parte de menos 50 a más 44.50. Bien. ¿Sí? Bien. Gracias por las preguntas. Estas cosas son importantes para revisar justamente algunos criterios y hacer las aclaraciones correspondientes, así que les recontra agradezco tanto las preguntas que me hacen acá como las que me fueron mandando. Otra cosa, bueno, que esto lo habíamos visto, creo, en una post-clase, pero lo vemos de vuelta, sin problema, que era cómo determinar el pago de los impuestos de ingresos brutos y de IVA en un presupuesto financiero. Si alguien me puede recordar, presupuesto con IVA, creo que es el ejercicio 29. No sé si es el ejercicio al que hacías alusión hoy, no me acuerdo ni quién me preguntó. ¿Puede agrandar un poquito más la pantalla? Sí. Bien. Veamos primero cómo hacer el tratamiento de lo que sería ingresos brutos, ¿sí? Yo primero tengo que computar el impuesto a los ingresos brutos que voy a devengar en cada uno de los periodos. Acá, por lo que veo, tenemos un ejercicio con apertura trimestral, donde tengo un año proyectado dividido en 4 trimestres, ¿sí? Entonces, lo que primero tengo que determinar es qué impuesto a los ingresos brutos voy a computar en cada uno de los periodos, ¿sí? Haciendo las ventas netas de IVA por la alícuota de ingresos brutos, ¿sí? En este caso, las ventas netas de IVA son de 165,29 para el primer trimestre, de ingresos brutos es del 3%, entonces el impuesto que voy a devengar en este primer trimestre es de 4,69. Y voy haciendo lo mismo por cada uno de los trimestres, ¿sí? Las ventas netas de IVA del segundo trimestre son de 247,93, que si le aplico una alícuota de ingreso bruto del 3%, me da un impuesto a devengar de 7,44, y así sucesivamente en cada uno de los meses para, como decía, sacar el impuesto que voy a devengar. Ahora, saber de lo devengado, cuánto voy a pagar en este periodo y cuánto voy a pagar en el periodo siguiente, con la fórmula que nosotros teníamos de cobranzas o pagos, que partíamos de, si en el caso que estemos hablando de pagos, va a ser n menos periodo medio de pago sobre n, ¿sí? En este caso, voy a manipular un poco las soluciones para ir desarrollándola acá. Nosotros teníamos un periodo medio de pago de 30 días, porque pagamos el impuesto a mes vencido, ¿sí? Entonces, si yo quiero saber de este impuesto que devengué en el primer cuatrimestre, ¿cuánto voy a pagar en este cuatrimestre? O sea, voy a poner pagos de impuestos devengados en el trimestre. Y acá voy a poner pagos por impuestos devengados en periodos anteriores. Me disculpan la abreviatura, pero bueno. Yo justamente quiero saber de lo que voy a efectivamente pagar, cuánto corresponde a impuestos devengados de este periodo y cuánto corresponde a impuestos devengados de periodos anteriores. Para saber del impuesto que devengué en este periodo, cuánto voy a pagar en este periodo, tengo que aplicar la fórmula de n menos periodo medio de pago sobre n. En este caso, n va a ser 90 días, porque estamos en trimestres, entonces hago
el impuesto de vengado por N, que en este caso sería 90, menos el periodo medio de pago para este impuesto, que va a ser 30 días, sobre 90, ¿sí? Y me dice que de este impuesto que devengué de 4,96 voy a pagar en este periodo 3,31 y la diferencia la voy a pagar en el periodo siguiente, ¿sí? Y me va a pasar exactamente lo mismo con el impuesto que devengo en el segundo trimestre, donde del impuesto que devengué de 7,44, si yo quiero saber cuánto voy a pagar, tengo que hacer el impuesto de vengado por N, que es 90 días, menos periodo medio de pago, que es 30 días, sobre N, que es 90 días. Y yo sé que de los 7,44 que devengué en este periodo, voy a pagar 4,96. Y la diferencia la pago en el periodo siguiente, ¿sí? Según esto, entonces, yo voy a pagar, por ejemplo, en impuestos devengados en el periodo. A ver, vamos hasta la solución para ver si estamos en lo correcto. Voy a ocultar esto como para que me quede más cerca nomás. Bien. Según lo que me dice esto, yo de impuestos pagados en el periodo, estoy en 3,31 por lo que pagué en el primer trimestre, por lo que devengué en el primer trimestre, y 1,65 en el trimestre siguiente por los impuestos devengados en el trimestre anterior, ¿sí? Y la misma lógica, o sea, vemos que me coinciden los datos, o sea, yo quiero saber cuánto pagué en el segundo trimestre por los impuestos devengados en el segundo trimestre, aplico la fórmula y llego a 4,96. Si veo las soluciones, está en 4,96 también, ¿sí? ¿Se entiende esto? Sí, profesor. Una consulta. La fórmula esa que usted estaba realizando, ¿es lo mismo que hacer impuesto de vengado dividido 90 por 60, que serían los dos periodos? Exacto. Sí. Perfecto. Sería lo mismo. Bien. No recuerdo quién me hizo esta pregunta, pero me interesa saber si quedó clara. Antes de pasar al otro, que sería IVA. Sí. Ese era yo, profe. Yo le pregunté y usted me había explicado más o menos así y pude resolver. Gracias. Perfecto, perfecto. No, pero alguien me dijo que hizo una pregunta en el grupo. Bueno, no importa. Lo otro que teníamos que ver era el tema del IVA. Ah, que se me agrandó esto. Bien. El IVA va a seguir la misma lógica, nada más que lo que tengo que hacer es sacar el IVA a pagar, contrastando el IVA crédito fiscal con el IVA débito fiscal. Que ese cuadrito tiene que estar un poquito más acá. También les digo, no sé si corresponde que entre en ejercicio así porque son muy impositivos. Por ahí, no sé si los licenciados en Economía y los licenciados en Educación están en condiciones de recordar estas cosas en el parcial así a secas. Pero bueno, no viene mal tampoco repasarlo, ¿sí? Como les decía, en este caso vamos a seguir la misma lógica, pero partiendo del impuesto que tengo que pagar como IVA, ¿sí? Para saber el impuesto que tengo que pagar como IVA, yo tengo que sacar de mis compras con IVA y las compras sin IVA la diferencia para justamente sacar el IVA crédito fiscal, que es el IVA que yo le pagué a mis proveedores. Y lo mismo hago con las ventas, contrasto las ventas con IVA y las ventas sin IVA, que están un poquito más arriba acá, y saco el IVA ventas o el IVA débito fiscal, ¿sí? Y contrastando el IVA crédito fiscal de que me dan las compras con el IVA débito fiscal que me generan las ventas, saco el IVA a pagar en cada uno de los periodos, ¿sí? Este sería el impuesto de vengado, ¿sí? De acuerdo a lo que vimos recién, voy a tener este impuesto de vengado en cada uno de los periodos, ¿sí? Y va a ser la base de cálculo para justamente saber cuánto de esos impuestos voy a estar pagando, ¿sí? Puntualmente, aplicando la misma fórmula de el impuesto de vengado en el periodo 1, que este sería en el trimestre 1, lo cual tengo que hacer por N menos periodo medio de pago sobre N, para saber de este impuesto que devengué de 3,47 en el primer trimestre, cuánto efectivamente pagué en el primer trimestre. Si yo hago 3,47 por N, en este caso 90 días, menos periodo medio de pago, que en este caso es 30 días, sobre N, que es 90 días, me va a indicar de que tuve que hacer pagos por IVA de 2,31 por el impuesto de vengado en el primer trimestre. Y en el segundo trimestre voy a hacer pagos de 1,16 por impuestos de vengado en el periodo anterior. Vamos a ver si esto se da así. Vemos que se da así. En el primer trimestre pago 3,31
¿por qué 2,31? Eso bruto, perdón. Pago 2,31 por el IVA devengado del periodo y pago 1,16 en el segundo trimestre por el IVA devengado en el segundo trimestre pago 1,16 en el segundo trimestre por IVA devengado en periodos anteriores, IVA devengado en el primer trimestre. Y así sucesivamente, o sea, si yo quiero analizar el segundo trimestre, tengo que partir del impuesto devengado en el segundo trimestre, que en este caso es de 26,04, y aplicar la misma fórmula de 26,04 por n, que en este caso es 90, menos periodo medio de pago del IVA, que como el IVA lo pago a mes vencido, tengo un financiamiento de 30 días, todo esto sobre n. Y me dice que de estos 26,04 que devengué en el segundo trimestre, voy a pagar 17,36. Y que el trimestre que viene voy a pagar el saldo de 8,68. Vamos a ver si es lo que se dan las soluciones. Veo pago tengo en el segundo trimestre 17,36 por impuestos devengados en el periodo. Y en el periodo siguiente tengo 8,64 por impuestos devengados en periodos anteriores, que es el impuesto que devengué en el segundo trimestre y que voy a estar pagando en el tercero. También aplica la misma fórmula que dijo el compañero recién, haciendo impuesto devengado por 60 sobre 90. ¿Está claro esto? Sí, profe, yo le quería hacer una pregunta del mismo ejercicio. Sí. Para hacer el cuadro de ingresos, digamos, de donde sale el IVA un poquito más arriba, ¿de dónde toma el periodo medio de cobranza de 45 días? Acá, periodo medio de cobranza de 45 días. Sí, ese. Déjame, voy a... Ese no entendí de dónde salía, digamos. Y debería salir del enunciado. A ver, ¿qué número de ejercicio es este? Es el 29 de los complementarios. 29 de los complementarios. La condición de venta es 30% a 10 días y saldo a 60 días. Entonces, entiendo que vos sacás el periodo medio de cobranza haciendo, como decía, 30% a 10 días y el saldo a 60. El saldo a 60. Entonces, yo sé que el 30... No sé por qué no me escribe. El 30% de mis ventas. Yo sé que el 30% de mis ventas la cobro a 10 días y que el 70% restante la cobro a 60 días. Y tenemos que sacar la media ponderada, digamos, el periodo medio de cobranza haciendo la sumatoria de los días que financio por la participación sobre las ventas. O sea, yo sé que el 30% de mis ventas me pagan a 10 días, ¿sí? Entonces hago 10 por 0,3. Más el resto, que sería el 70%, me pagan a 60 días. Entonces hago 0,7 por 60 y me da 42. O sea, hago la sumatoria de 0,3 por 10 más 0,7 por 60. Genial. Muchísimas gracias. No, por favor. Lo que hablamos de cómo sacar el periodo medio de cobranza cuando no te dan el dato preestablecido. ¿Cómo lo sacamos? Haciendo una media ponderada entre los días de financiamiento que otorgo en este caso y lo que cada uno implica sobre las ventas totales. Profesor, una pregunta. Sí. Volviendo con el caso del IVA, ¿siempre nos va a dar IVA a pagar o puede que en alguna ocasión nos den IVA a favor? Mirá, de que yo entré a la cátedra, no recuerdo que hayan tomado ejercicios con IVA. O sea, en el caso que lo tomen, te puede dar las dos cosas. Saldo a favor o impuesto a pagar. O sea... En el caso que tengamos saldo a favor en el segundo trimestre, digamos. Claro. En el periodo ese no vamos a tener nada a pagar, digamos. Podemos tener del periodo anterior, digamos. Exacto. Y en el periodo 3, ¿qué hacemos? ¿Tomamos ese saldo a favor si nos va a pagar por diferencia y ahí sacamos a pagar? ¿Y ¿O sí? no lo consideramos directamente? A ver, lo tiene que considerar porque es va a ser al impuesto que vos pagás al fisco. De todos modos, ¿se acuerdan que yo en su momento decía uno puede presupuestar
para saber el desenvolvimiento económico que tiene su empresa o que proyecta que va a tener su empresa, o puedo hacer un presupuesto con un perfil más fiscal para poder justamente prever cuánto va a pagar de impuesto y cuándo lo va a pagar. Esto, por lo que se ve, es un claro ejemplo de un presupuesto con un perfil fiscal. Entonces tenemos que atenernos a las reglas del fisco. Si el fisco a mí me permite tomarme como crédito el IVA a favor que tuve el mes anterior a la hora de hacer mi EJ de IVA del mes que sí tuve IVA a pagar, y lo tengo que hacer, digamos. O sea, puntualmente te va a disminuir el impuesto a pagar para cuando haces utilización de ese crédito. Perfecto, se entiende. Sí, bien. ¿Me explica de nuevo lo de los 45 días del periodo medio de cobranza? Que justo se me cortó internet. Sí, no hay problema. Si les parece, corto la grabación para que no sea un video tan largo y de última retomo si es que vemos el 14 en algún momento.